Dixo On Chain presenta Aquí se aprende liderazgo, con Gustavo Rojas Ayala. Te da ideas y herramientas para liderar mejor en contextos de presión, cambio e incertidumbre. Te habla con honestidad sobre dilemas, decisiones difíciles, conflictos y crisis que enfrentan líderes reales. Fortalece tu capacidad de liderar con más claridad y conciencia en tu propio contexto. Cada episodio, una conversación honesta con pies firmes. Aquí se aprende liderazgo. Hola, soy Gus y te quiero dar la bienvenida al podcast de Aquí se aprende liderazgo. ¿Soy solo yo o el año 2026 inició de manera muy intensa? No sé si coincidamos, pero pienso que el mundo atraviesa un momento de gran cambio y transformación. Y eso se siente en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en los negocios. A pocos días de iniciado el año pasaron cosas que dieron la vuelta al mundo, como la detención de Maduro en su búnker en Venezuela. Nicolás Maduro detenido. Es una imagen que el propio Donald Trump ha colocado en su red social Truth hace unos instantes y dice: Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima, el portaaviones que tiene en estos momentos a Nicolás Maduro. Y también se llevó a cabo una nueva versión del Foro Económico Mundial, que sorprendió al mundo con la ofensiva por parte de Donald Trump para hacerse de Groenlandia. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? Estas tensiones internacionales son el telón de fondo con el que todos estamos intentando construir y conseguir nuestros sueños. Aunque este podcast no es un espacio para análisis político, lo que está pasando globalmente es importante porque marca el tono en el que muchos de nosotros debemos liderar equipos, escuelas y empresas. Y hoy te voy a hablar de qué pasa cuando el liderazgo autoritario llega a tocar a tu puerta. ¿Qué hace y define a un buen líder? ¿Qué hace y define a un buen líder? Esta pregunta es muy importante. Y lo primero que quiero aclarar es que no existe una sola respuesta correcta. De hecho, aunque el liderazgo sea un tema de investigación muy serio, la percepción de qué hace a alguien un buen o un mal líder siempre estará unida a qué percepción tienen unas personas sobre otras. Pero lo que sí es cierto es que en el último tiempo se ha vuelto muy popular una definición del liderazgo de una inspiración súper democrática y positiva. No te voy a marear con teoría innecesaria para explicar este punto. Bastará con decir que en nuestra cultura latinoamericana, el buen liderazgo hoy se relaciona mucho con tener buen trato con la gente, saber motivar, tener habilidades para hacer bien el trabajo y con una buena ética personal y profesional. Por el contrario, liderazgos más basados en la imposición, en dar órdenes sin explicar razones, solo basándose en la jerarquía que da el ser jefe, se van sintiendo como pasados de moda. Y obviamente, la idea de que los líderes pueden maltratar o abusar de su poder es comúnmente rechazada. Te cuento esto porque, así como el mundo vive un proceso de cambio lleno de tensiones, el desafío de conducir organizaciones tan grandes como gobiernos nacionales también está rompiendo con esas ideas más optimistas e idealistas de entender el liderazgo. El ejemplo más reciente de esto lo pudimos ver durante el Foro Económico Mundial 2026. Más de 3.000 líderes globales se reunieron en Davos bajo el lema Un espíritu de diálogo, pero lo que vimos no fue exactamente eso. La agenda del evento estuvo llena de momentos de tensión que confirman la idea del primer ministro de Canadá, Mark Carney, de que el mundo no vive una transición, sino un quiebre. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. The multilateral institutions on which the middle powers have relied, the WTO, the UN, the COP, the very architecture of collective problem solving are under threat. Muchos de esos momentos fueron generados por las palabras y el liderazgo de Donald Trump. En Davos, escuchamos al presidente estadounidense describir el milagro de la recuperación económica de Estados Unidos durante su gobierno, el cual describió de manera muy detallada. En su discurso, Trump adoptó un tono nacionalista y personalista al presentarse como el salvador único de Estados Unidos, deslegitimando elecciones, medios de comunicación, burócratas y opositores, y reivindicando un liderazgo fuerte, apoyado en el poder económico y militar, desde aranceles hasta el uso implícito de la fuerza. Habló de migración como invasión, retrató a aliados y organismos internacionales como aprovechados o ingratos, y planteó demandas sobre Groenlandia en términos que minimizan la soberanía de otros estados. Without us, most of the countries don't even work. And then you have the protection factor. Without our military, which is the greatest in the world by far, without our military, you have threats that you wouldn't believe. You don't have threats because of us. Sé que hace rato te dije que este no era un podcast de análisis político, pero es claro que el liderazgo de Trump encaja con unos patrones que no son los de ese liderazgo idealizado al que nos hemos acostumbrado. Aquí no vamos a juzgar ni política ni moralmente sus ideas, sus decisiones, ni sus estrategias de negociación y comunicación. Pero lo que sí haremos es preguntarnos qué significa para nosotros como líderes que figuras como Trump sean los nuevos referentes de cómo se debe ejercer el liderazgo. Y creo que lo primero que hay que estar dispuestos a entender es que los liderazgos más verticales y basados en la fuerza de la imposición tienen ventajas de las que hablamos muy poco. Como responsable de un negocio que aún está en una etapa inicial, cada día debo tomar una gran cantidad de decisiones. Muchas de ellas son decisiones que no pongo a discusión, porque creo estar seguro de que son la decisión correcta y porque creo que es lo que mi proyecto necesita. Y creo que eso es entendible, porque cuando la presión es alta, cuando lo que está en juego es valioso, nuestro primer instinto va a ser querer tener el mayor poder de decisión en nuestras manos. Después de todo, ¿en quién podríamos confiar más que en nosotros mismos? He visto este patrón en sesiones de trabajo con varios de mis clientes. Muchos de ellos son dueños de pequeñas empresas en Culiacán, que hoy deben regresar a tomar roles mucho más activos y metidos en la operación, porque la ciudad vive una profunda crisis de inseguridad y violencia que nos tiene contra las cuerdas. Con la responsabilidad final del éxito o el fracaso de su negocio a cuestas, veo en ellos ese mismo instinto de apostar por tomar decisiones de manera vertical y que sus equipos entiendan que es momento de recibir indicaciones y ejecutar. Y en varios casos veo que esto ha salido bien. Hay que atreverse a decirlo. Los liderazgos que se inclinan hacia lo autoritario tienen varias ventajas reales. Cuando solo una persona decide, hay claridad inigualable. No hay debates interminables, no hay opiniones incómodas que gestionar, no hay fricciones que navegar. En crisis graves, este tipo de liderazgo puede llegar a salvar el futuro de países enteros. Si no me crees, te recomiendo ver la película The Darkest Hour, que retrata el calvario de Winston Churchill para convencer a la clase política y a la realeza británica de atreverse a confrontar a Hitler. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Sin embargo,
confiar en la autoridad como la llave maestra que lo resuelve todo tiene un costo del que creo también tenemos que hablar. Cuando una organización concentra el poder en un solo gran tomador de decisión, está exponiéndose no solo a las virtudes, sino también a todos los sesgos de esa persona, a sus puntos ciegos, a sus debilidades, a sus ansiedades y traumas. Y estos sesgos, tarde o temprano, te cobran la cuenta. Porque cuando una organización adopta radicalmente el camino del liderazgo autoritario, corren el riesgo de volverse tontas. Y la causa es muy simple. Dejan de existir incentivos para pensar colectivamente. Cuando pasa eso, la consecuencia es obvia. La organización se debilita por el exceso de dependencia en una sola persona. Entonces, si este tipo de liderazgo tiene todos esos costos, ¿por qué parece estar de regreso? Volvamos a Davos. A pesar del llamado a tener un evento de diálogo, el Foro Económico Mundial 2026 pareció más bien un evento de amenazas y quiebres. El mundo está cambiando, sí, pero no necesariamente para volverse un mundo ideal. Según datos del mismo Foro Económico Mundial, el 71% de los líderes globales reporta niveles de estrés más altos que nunca. La inestabilidad geopolítica ya superó a la ciberseguridad como el riesgo más citado para el crecimiento. En tanto, distintos reportes pronostican cambios radicales en las formas de trabajar de aquí al 2030. De hecho, ya a finales del 2025, muchas corporaciones globales dejaron ir a decenas de miles de colaboradores. Si tú tienes hoy un puesto de alta responsabilidad, sabes de lo que hablo. Liderar es una carga que a veces puede sentirse demasiado pesada. Y aunque tengamos esa creencia a creer que todo tiempo pasado fue mejor, el único camino disponible es ir hacia adelante. Como dijo Mark Carney en su discurso, la nostalgia no es una estrategia. La nostalgia no es una estrategia. Estamos en una bisagra de la historia y la tenemos que navegar sin todos los instrumentos. La presión es grande. Queremos controlar mucho más de lo que realmente podemos. Lo veo en mis clientes y me pasa como emprendedor. Paralizarse equivale a morir. Querer volver al pasado equivale a morir. Si te vuelves demasiado autoritario, terminas por equivocarte. Y si debates cada decisión importante, no actúas nunca. Veamos cómo podríamos usar el modelo de liderazgo con pies firmes para encontrar el camino hacia adelante. P de personas. Dar importancia a lo que siente la gente en tu organización es clave. ¿Cómo puedo acompañar a las personas en sentirse escuchadas? Muchas veces los equipos no quieren realmente cargar el peso y la responsabilidad de las decisiones más estratégicas. Y pueden aceptar que esa responsabilidad la tengas tú. Pero lo que sí quieren es sentirse escuchados. Y de influencia. Antes de actuar, tienes que entender cómo las decisiones que tomes afectarán a distintos grupos de interés. Todo líder debe saber con quién construir alianzas para sostenerse cuando llegue la turbulencia. Y también por dónde puede venir la resistencia y el conflicto. Sin esa claridad, realmente vas a ciegas. E de estructuras. Aun si las decisiones claves se están tomando de manera más vertical, en la ejecución tu equipo puede encontrar espacios para el diálogo y la colaboración. Como dice un buen amigo, no todas las empresas se dedican a hacer escobas, con el respeto de quienes sí están en tan noble negocio. Muchas de ellas no pueden seguir procesos mecánicos y lineales porque resuelven problemas complejos para sus clientes y no pueden crear el máximo valor resolviendo todo de forma autoritaria. Por último, S de sentido. Aunque parezca difícil y se siente incómodo, hay que saber salir de vez en cuando de la fricción de lo operativo y de la rutina del día a día para reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. No te digo que te vuelvas loco viendo las noticias a diario y te deprimas porque son solo malas noticias.
Lo que te digo es que te cultives, que amplíes tu mirada accediendo a lo que otros piensan respecto al presente. A mí, 2 libros que me han ayudado mucho a entender esta época son La Sociedad del Desconocimiento, de Daniel Innerarity, y Principios para entender el nuevo orden mundial, de Ray Dalio. Mantener viva la capacidad de seguir viendo oportunidades cuando todo parece estar escrito en clave de crisis es muy importante. Estas 4 dimensiones pueden ayudarte a avanzar, a pesar de la incertidumbre, sin caer en el extremo de un liderazgo autoritario y sin sucumbir ante el agobio o el nihilismo. Estas dimensiones fueron muy importantes, por ejemplo, en el proceso de uno de mis clientes, que quiero compartir contigo. Para no divulgar detalles personales, le vamos a llamar Alfonso. Su negocio es una franquicia de servicios. El año pasado perdió a su jefa de administración, pieza clave de la empresa, de un día para otro. La salida dejó al equipo diezmado, justo cuando iniciaba la expansión del negocio a un nuevo municipio. Ante esta sorpresa, el primer instinto de Alfonso fue tomar control. «Yo decido todo hasta que estabilicemos», le dijo a su equipo. Pero también usamos el modelo de liderazgo con pies firmes para evitar caer en un autoritarismo extremo que debilitara aún más el equipo y arriesgara nuevas salidas que hubieran sido muy dolorosas. Desde Personas, implementamos semáforos emocionales semanales para monitorear el ánimo. Sin la posibilidad de un reemplazo inmediato, el equipo iba a tener que prepararse para una exigencia mayor. Evidentemente, esto no resolvía todo, pero permitió que la gente se sintiera escuchada. Desde Influencia, identificamos alianzas clave. Se pidió consejo a otros franquiciatarios que habían pasado por crisis parecidas. A los clientes de mayor confianza se le pidieron ciertas flexibilidades y en el equipo surgieron nuevos liderazgos que estaban escondidos detrás de la persona que salió. Desde Estructuras, identificamos qué decisiones sí se necesitaba centralizar, pero también cuáles no. Eso nos permitió separar lo realmente crítico de lo transferible y permitir que el equipo pudiera sentirse más empoderado. Y finalmente, desde Sentido, construimos una narrativa de evolución natural en lugar de crisis. El equipo no estaba sobreviviendo la salida de la gerente, estaba demostrando su capacidad de abordar una situación de tensión con la mayor autonomía posible, manteniendo tanto la operación como los números del negocio a flote. A pesar de que el proceso fue duro y en momentos dolorosos, el equipo logró acomodar la operación y para el primer mes, sin la gerente de administración, los números no evidenciaban ningún deterioro. Sí, Alfonso tomó muchas más decisiones que antes, no las consultó todas, pero también comenzó a pasar más tiempo con su equipo. Se atrevió a usar estrategias que lo hicieron sentir incómodo. Es decir, lideró con flexibilidad estratégica en lugar de autoritarismo reactivo. Para cerrar este episodio, déjame hacerte algunas preguntas que te ayuden a reflexionar. ¿Qué narrativa estás construyendo hoy sobre los principales factores de incertidumbre que enfrentas como líder? ¿Te proyectas como alguien capaz de hacer algo al respecto o como una víctima de las circunstancias? ¿Qué decisiones estás centralizando por necesidad real versus cuáles estás centralizando solo por ansiedad? ¿Qué persona en tu equipo necesita ser escuchada antes de que se ahogue su motivación y capacidad de aportar soluciones? ¿Qué alianza clave estás dejando de construir porque crees que puedes hacerlo todo solo? Responder estas preguntas puede permitirte desarrollar tu flexibilidad estratégica y salir del modo reactivo. Si te animas a responderlas, me encantaría leer tu reflexión a través de comentarios en nuestras redes sociales. En este primer capítulo del podcast de Aquí se aprende liderazgo, hemos visto la importancia de no rendirnos ante la ilusión de que un liderazgo más autoritario tiene todas las respuestas. Así que ya sabes, si el autoritarismo toca tu puerta,
Antes de abrirle, reflexiona. Si este episodio te ayudó, te pido que puedas compartirlo con alguien que esté viviendo estos dilemas. Gracias por escucharme hoy. Te espero en el siguiente episodio.